Buenos días, jóvenes y señoritas. Este día es un gusto para mí encontrarme con ustedes por medio de este medio. Agradezco que hayan entregado las actividades el día de hoy. Pues ahora vamos a continuar con nuestra cartilla. Vamos a retomar las clases con la cartilla. Pedirles por favor que antes de ver el video, si todavía no ha leído la cartilla, léala primero para que usted sepa de lo que vamos a hablar y esto solo sea complemento a lo que usted ya leyó. Es importante que ustedes lean y aprendan a comprender lo que está ahí. Les voy a explicar una parte. Cuando yo les digo que ustedes van a hacer los ejercicios de la cartilla, estoy hablando los ejercicios que aparecen al final de cada tema. Hay algunos que en el trabajo que me presentaron en las guías anteriores no hicieron los ejercicios completos, los hicieron a medias. Otros me imagino que no comprendieron cuáles eran los ejercicios de los que yo estaba hablando. Por eso ahora en la guía escrita ustedes van a encontrar los ejercicios, precisamente las preguntas puntuales que ustedes tienen que contestar, más otras preguntas que ya son agregados al tema que yo le he colocado. Si usted se va a la página 24 de su cartilla, va a encontrar un espacio donde dice ejercicios, este espacio que está acá. Entonces, en este espacio es lo que ustedes van a trabajar el día de hoy. Entonces, lo demás que aparece, que es hacer una dinámica, el cartel, las preguntas previas del tema, que es donde dice platiquemos, esta parte no la van a trabajar porque eso es cuando nosotros estamos en el salón, me sirve a mí como guía para para iniciar el tema. Entonces, yo hago esta aclaración por aquellos que se me hayan confundido en la primera actividad y me han hecho todo esto menos lo que yo quería, que eran los ejercicios. Por aquellas personas que no cuentan con la cartilla, he hecho, bueno, les he puesto las páginas de la cartilla allí en la guía y también les he escrito yo las preguntas porque sé que lastimosamente no todos la tienen. Bueno, vamos a iniciar entonces con este tema. Prácticamente vamos a, como les decía, vamos a retomar lo que habíamos dejado en pausa. Ustedes la vez anterior leyeron lo que es el tema 4, que es Cristo, Sacramento de Dios, en el cual veíamos que es principalmente Jesús el que nos lleva a Dios. Al seguir a Jesús, estamos siguiendo a Dios, estamos yendo donde Dios. Ahora, ¿cómo vamos a seguir a Jesús? Dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. Por eso el tema 5, que es el que vamos a ver estas 2 semanas, es la iglesia sacramento de Cristo. Si alguno se recuerda, hay una lectura de Pablo que habla de esto, que dice que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo, hay algunos que son la cabeza, que son las manos, que son los pies, que son em, el tronco, que son la parte de los ojos, la boca, la nariz, etcétera. Entonces, para que para que Cristo pueda moverse en el mundo, necesita de todas estas partes, necesita de cada uno de nosotros para poder moverse. Por lo tanto, como necesita de nosotros, entonces debemos nosotros de ayudarle a que Él se haga presente en el mundo, del que Él se haga real en el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente a través de nuestras acciones. Ahora, primero, nada más que quedar claro, ¿verdad? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo viviente de Cristo. Usted decide qué parte del cuerpo ser, según sus habilidades, según lo que mejor se le haga más fácil hacer, ¿verdad? Entonces, usted decide qué parte del cuerpo ser, pero usted es parte importante de Jesús. Sin Jesús no somos nada, pero Jesús necesita de nosotros para actuar en este mundo. Ahora, es importante hacer visible y real la presencia liberadora de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se hace eso? Usted ha escuchado, hasta usted lo habrá dicho, ay no, es que para ir a la iglesia y ser chambroso y ser chismoso como los que están allá adentro, mejor no. Es que
el chismoso y el chambroso no es Jesús. Es que Él no tiene la culpa de lo que el Jesús que estamos reflejando nosotros a los demás, sino que nosotros somos responsables del Jesús que damos a conocer. Si hay muchos ateos en este mundo, es por culpa de nosotros los cristianos, que no damos a conocer un Jesús real, un Jesús misericordioso, un Jesús amoroso, un Jesús que perdona, un Jesús que no critica, un Jesús que en lugar de venir y tirar la piedra, le dice, te perdono tus pecados, vete en paz. Entonces, desde el momento en el cual yo presento a un Jesús malo, claro, a nadie le van a dar ganas de creer en ese Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de Jesús que yo estoy presentando. Pero si yo me voy a la Biblia y me voy a dar y voy a leer a este Jesús que sí existió, que históricamente sí existió, entonces me voy a dar cuenta de que es un Jesús de perdón, un Jesús cercano, un Jesús que no le importa quién seas o quién hayas sido o qué de malo tengas, Él te perdona, pero te invita a ser alguien diferente, a ser alguien de bien. Y para ser alguien de bien tienes que tener tú primero la convicción de querer serlo. De nadie te va a obligar. Jesús te deja una completa libertad extraordinaria. Entonces, desde el momento en el cual nosotros empezamos a conocer a este Jesús, reconocemos a este Jesús tan bueno y empezamos a darlo a conocer, entonces ahí es donde las personas empiezan a creer en Jesús. ¿Pero por qué? Porque damos a conocer el Jesús real. Ahora, cuando damos a conocer este Jesús real a través de nuestras acciones, a través de una iglesia que es una comunidad, entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a tener un mundo totalmente diferente, menos egoísta, menos injusto, menos tirano, sino que un mundo más agradable de vivir, más pacífico. ¿Por qué? Porque estoy dando a conocer la figura de Jesús real, la verdadera. Entonces, pero para esto debo de conocer también que yo soy una comunidad, que dentro de este mundo soy una iglesia. A veces nosotros con esto que ha pasado de la pandemia, muchos extrañamos las iglesias, pero tenemos que cuestionarnos primero, ¿qué extrañamos? ¿El templo o extrañamos a la gente que está dentro de la iglesia? Porque si extrañamos el templo, pues no andamos tan bien que se diga. En cambio, si extrañamos a la gente que va a esta iglesia, ahí estamos mejor. ¿Por qué? El templo es un lugar de encuentro con Dios, pero recordemos que todos los lugares de encuentro con Dios van a ser lugares de encuentro con Dios mientras yo lo decida. Yo pude ir al templo, pero yo pude ir al templo solo ir a ver, solo ir a sentarme y no convertirlo en un lugar de encuentro con Dios. En cambio, mi hogar, mi casa, mi pasaje, mi comunidad puede ser un lugar de encuentro con Dios. Claro que sí. Mediante yo me disponga a querer encontrar a Dios en ese lugar, en mi casa. Entonces, si yo extraño a las personas que están adentro de ese templo, ahí estamos haciendo comunidad. ¿Por qué? Porque estas personas son parte importante para mí porque ellas me reflejan a Dios y yo soy importante para ellas porque yo les reflejo a Dios. Ok. Luego vamos a ver una pequeña historia que se nos plantea en la página 23, que es una historia de una persona que entra a una casa, una historia que propone Leonardo Boff, un teólogo de América Latina, en la cual él propone que cuando nosotros vamos a una casa en la cual hemos vivido hace mucho, ustedes pues algunos no podrán tener todavía esa oportunidad de vivir esto porque están muy jóvenes, pero algo otro sí, ¿verdad? Y tal vez haya una persona que ustedes querían mucho en esta casa y ya no está, ya no vive con ustedes. Entonces hay cosas de esa casa que le van a recordar a esa persona,
Pero en realidad no son las cosas, sino los recuerdos, los momentos, las experiencias que usted vivió con ella, la que hacen que ese retrato, que esa cajita, que ese collar tenga un significado muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque allí hay una experiencia, ahí hay un recuerdo. Entonces es lo mismo que pasa en lo que les decía en el templo. Lo que hace vivo el templo no es lo que hay en él o todas las cosas que hagamos, sino cómo las hagamos. La experiencia que estamos viviendo, los contactos que vivimos con los otros, em, los lugares a los que hemos visitado con estas personas, pero específicamente los momentos que hemos tenido. Entonces, esta ¿cómo podemos conocer a Jesús o reconocer a Jesús en esto? En las experiencias. Yo vi a Jesús. Podemos decir nosotros, ¿hemos visto a Jesús? Pues me va a decir, ¿cómo cree usted que yo he visto a Jesús y nunca se ha hecho visible? Claro que sí, a través de alguien más, a través de aquella persona que sabía que no tenías que comer y te llevó un plato de comida. Viste a Jesús. A través de aquel que tú ves en la calle y al menos le das una moneda, ahí, esa persona vio en ti a Jesús. Entonces, a partir de ese momento, yo hago visible a Jesús a través de una experiencia, a través de algo que forja la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, es ahí donde la iglesia se vuelve sacramento de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros forjamos experiencias en los demás y experiencias en las cuales Cristo se hace vivo. Ahora, a través de cómo creamos esta experiencia, siguiendo a Jesús completamente. ¿Y qué es seguir a Jesús? Dar la vida todos los días por los que nos rodean. El momento en el cual su papá y su mamá salen de su casa porque tienen que llevar comida a su casa, más en este momento en el que vivimos, en ese momento ahí está visible Jesús. ¿Por qué? Porque sus papás están dando la vida por ustedes. Y no solo por ustedes, aquellas personas que son enfermeras y doctores. Imagínense en este momento, ellos están dando la vida y están sacrificando tiempo en familia y están dando la vida por otros que ni siquiera conocen. Entonces, eso, allí está Jesús. Usted puede decir, eh, si está en un hospital, yo he visto a Jesús en el momento en el cual una enfermera le dijo, mire, está bien, le puedo ayudar en algo, o le llevó tal vez una medicina que usted necesitaba. Allí estaba visible Jesús. Ahora, Jesús es visible y transparente, por lo tanto debemos de ser transparentes, debemos de ser auténticos y verdaderos. Bueno, espero que esto les haya ayudado. Y les voy a explicar un poco lo que dice Medellín, porque es algo trabadito y hay que leerlo varias veces para poder comprender, que es una parte de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Dice, hasta ahora se ha contado principalmente con una pastoral de conservación, basada en una sacramentalización con poco énfasis en la evangelización previa. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahorita muchas personas han hecho sacramentos sin saber qué es lo que están haciendo. Solo es simple, yo hice la comunión. ¿Y por qué? Porque me quería poner un vestido bonito, porque me hicieron una comida. ¿Pero qué recibiste? Un pedacito de pan y un poquito de vino. Entonces, ¿y, ¿y qué era eso? Ahí dicen que está Jesús. Entonces, a veces se dan los sacramentos sin la plena conciencia de lo que estos sacramentos significan, de lo que estamos recibiendo. Y recuérdense que los sacramentos son auténticos siempre y cuando estos vayan acompañados de la comunidad y vayan acompañados de una experiencia y de un cambio de vida. Quiere decir que yo, a partir de mi comunión, voy a dar a conocer a Jesús donde vaya, porque yo voy a recibir a Jesús
en ese pedacito de pan, como le decimos, pero ese pedacito de pan ya no es un pedacito de pan, es la carne de Jesús que entra a mi cuerpo. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad, que es ser Jesús allá afuera. Entonces, a partir de ahí, ese sacramento es auténtico, que yo comprenda esto y que yo lo haga vida. Entonces, allí es donde un sacramento adquiere una vida completa. Por eso es que dicen que si nosotros vamos y damos sacramentos sin una previa conciencia y evangelización de estos, ese es un gran problema que está teniendo la iglesia hoy en la actualidad, porque por eso es que mucha gente dice, es que cuando yo era católico, es que mire, fíjese de que yo creía en Dios, pero hoy me he dado cuenta que no. ¿Y usted hizo la comunión y la confirma? Sí, pero es que yo de verdad que no estaba consciente. Y es precisamente por esta situación. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro con respecto al tema. Gusto de haberles saludado a todos y a todas. Espero que nos volvamos a encontrar con el próximo tema dentro de 15 días. Pasen un buen día.